Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo directo en mi canal Yoga by Nadia. Hacía ya tiempo que no me pasaba por aquí a hacer algún directo y hoy te traigo este tema de la muerte como parte de la vida. Porque como bien te decía antes en las historias, hay dos cosas que son claves y certeras en esta vida. Una de ellas es que nada permanece intacto y que todo es cambiante, y la otra es que a todos nos llegará nuestra hora de partir. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidos las personas que se estáis uniendo. Hola Conchi. Vamos a esperar, voy a hablar de este tema con Daniela Sarkis. ¿Y por qué Daniela Sarkis? Porque sobre todo es una persona con la que he hablado mucho de este tema y como ya la veo por aquí, la voy a invitar a unirse. A ver, que me estoy liando, que hace tiempo que no hago directo. ¿Cómo invitaba? A ver, está cambiado un poco. Ajá. Vale, ahora ya está. Ahí vamos a hablar de este temita que además, muy buenas. No sé si te he invitado, Daniela. A ver, ahora. A ver, hola preciosa. ¿Qué tal, A Daniela? ver, ahora Ahora. sí. Estaba ¿Qué la cámara tal? girada. Muy Sí, bien. sí. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y ¿Cómo tú? estás? Bien, Bien. bien, bien. Sí, me Ya alegro. vamos, bueno, poco a poco, ¿no? Es como esos momentos que estaba diciendo ayer a unas amigas, digo yo, el ejercicio me ayuda bastante a regular también, a descargar un poco esa energía que ya veremos luego, porque también quiero contar como las fases del duelo que nos trae también en la parte de la psicología para que la gente también entienda como todos esos procesos que va sufriendo uno en el camino. Y el ejercicio a mí, desde luego, me ayuda muchísimo a canalizar esa energía emocional para poder transitar como la fase de duelo, ¿no? Que es en Sí, la que uno está. Sí, sí, yo sí, diría que incluso es fundamental, la verdad, para sí. regular, ayudar a regular las emociones, ¿no? Las hormonas ahí, todas las hormonas del estrés y todo eso, pues el ejercicio ayuda un montón. Es verdad, Sí, que lo sí. haces muy bien. Sí. Y así que nada, bueno, yo hoy he venido como de blanco y negro, ¿no? Simbolizando también un poco el luto según los países, ¿no? Hay lutos que son de negro y otros lutos que en otros países, por ejemplo en Marruecos, el luto es blanco, ¿no? Ujú. Esa simbología también es como blanca, muy, muy de pureza, ¿no? No sé, Interesante. sí, sí. Sí, algunas religiones en Brasil, por ejemplo, también se visten de blanco, sobre todo las religiones que están vinculadas con el espiritismo, por ejemplo, ¿no? Las que tienen origen africana, espiritista y tal, también se visten de blanco en estas ocasiones. Como el blanco, el negro es todo, ¿no? Es todos los colores sería el todo, y el blanco, pues esa apertura. Ujú. Es paz, ¿no? Una sensación de paz también. Sí, sí, sí. Y bueno, este tema que traemos, la muerte como parte de la vida, ya que es como muchas veces se ve como un tema tabú, ¿no? Y las personas Sí, que estáis aquí en directo, que os estáis uniendo, me gustaría también que si queréis comentar algo, incluso desde vuestra propia experiencia o lo que sí, por favor. queréis, estoy aquí también pendiente de leer los comentarios, ¿vale? Sí, va a ser Para poder muy dar. guay si todos, a ver aquí, qué bien, si todos, si alguien quiere participar preguntando lo que sea o comentando, ¿no? Que más Sí, sí. interactivo, mejor. Mejor, sí, sí. Y así que también compartimos experiencias, porque Sí. cada persona, bueno, lo vive de una manera diferente. Y bueno, arrancamos con este tema. Digo, yo voy a traer a Daniela porque es con una persona con la que he hablado de la muerte. O sea, hemos estado como horas ahí diciendo Sí, esto, tendremos que hablar como más abiertamente. sí, es verdad, estuvimos, ¿no? Ese día que cuando nos conocimos estuvimos hablando un buen rato de este tema. Y justo tocamos exactamente ese punto, ¿no? De cómo el hecho de que sea un tabú, de que la gente no hable de eso, dificulta el proceso, ¿no? Dificulta Ujú, mucho el proceso porque no hay un entendimiento de la muerte, no hay ni una visión de la muerte, ¿no? Es como vivimos sin llevar en cuenta de que un día nos vamos a morir todos. Entonces, como si no nos fuera a pasar nunca. ujú. Eh, y hablamos bastante de eso, yo me acuerdo bien también.
Sí, mira, Daniela, quiero compartir Manolo que nos escribe, hola, acabo de pasar por eso. Estaba preparado, aunque no para esa persona. Manolo, te doy primero todo mi cariño, mi más Sí, sentido pésame y bueno, sí, espero que esta charla te sea, bueno, que te nutra de alguna manera y si quieres comentar algo, si quieres incluso desahogarte, estamos aquí, te leemos, te escuchamos sí, abiertamente. ¿Vale, Manolo? totalmente, Y además es totalmente. como lo que dice Manolo, no estaba preparada para esa persona. No sé qué persona ha sido, pero esto también lo hablaba con, fíjate, muy curioso, con un amigo mío, que, bueno, él decía que no estaba preparado porque, bueno, llegaba como la etapa de que sus padres ya eran mayores y que no Ujú, estaba preparado para despedirlos, ¿no? Era como, no se me ha muerto nadie nunca tan cercano y no estoy preparado para eso. Y con mucha lástima, su hermano falleció el año pasado, con 35 años, ¿sabes? Fíjate, él pensando en sus padres, que se acercaba la hora de despedir a sus padres y la vida le da ujú. un vuelco y le hace despedir a su hermano, que era como uña y carne, que parecían gemelos, y de repente, wow, ese abismo de, Dios mío, porque yo creo que lo más doloroso, por lo menos en mi sentir, ¿vale? Voy a hablar de mi experiencia, es esa Sí, sensación de no volver a vernos más, ¿no? Que a lo mejor eso es lo que nos hace tapar. ya, eh, sí, es que es tal cual, ¿no? Es que vivimos por eso, ¿no? La verdad es que nadie tiene la verdad absoluta de qué es lo que va a pasar al otro lado, ¿no? Nadie, no sabemos, hay muchísimas fuentes, diferentes historias o incluso experiencias, ¿no? De gente que ha llegado a ver cómo es, pero no sabemos exactamente. Entonces, realmente esa sensación de que "Jo, no voy a ver ya a esa persona nunca más, ¿no? Ese es el gran vacío, ese es el gran miedo, ese es el temazo a la hora. Y también yo creo que también hay un otro tema con la muerte que también tiene mucho que ver con la culpa a veces, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, ahí ya hablamos cuando ya hay un proceso, cuando una persona está, por ejemplo, enferma o algo así, a Ujú. veces insistir con, con algo, con esa sensación de que tengo que hacer todo lo posible para que esa persona se quede, para, no porque he hecho todo lo posible para que esa persona se quede, porque hay ahí como una sensación de culpa, porque si no hago, me, hay culpa. Eso también es otra cosa que pasa bastante, bastante. Pero cuando es repentino, ¿no? Cuando es así, no se espera, el impacto es brutal, el impacto realmente es muy duro y esa sensación de que ya no va a estar. Y sí que Mm. deja un hueco, deja un vacío, eso es así. Y esa es la parte que se tiene que trabajar dentro de lo que es el duelo, ¿no? Y venga, pero venga, dime, me vas diciendo, yo voy entrando contigo en que también tengo un montón de cosas que me apetece compartir de este tema, porque para mí es un tema que a la vez puede ser muy duro, ¿no? Puede ser muy difícil tratarlo y tal, pero también no es que es apasionante, pero también tiene su belleza, ¿no? Tiene Ujú. su parte que es tan humana y no solo humana, en realidad todos los seres que viven encima de ese planeta que estamos, pasamos por eso, todos, sin excepción. Entonces, está ahí, Es natural, aunque sea doloroso, forma exacto. parte de la naturalidad. Lo que pasa es que yo creo que las culturas, ¿no? Por lo menos la parte occidental, le hemos quitado esa naturalidad por el dolor no sé si es más por el dolor que supone. Entonces no Sí. hablamos de esto como tal. Perdona, Daniela, bueno, Manolo, sí me acuerdo de ti y nos dice que es su primo de 50 años, que ha sido el que ha tenido, que no estaba preparado Lo, sen- para darle lo la sentimos un adiós. montón, Manolo, de verdad. Lo sentimos mucho. Y cuando hablabas de la culpa, o sea, y también quiero que la gente que está aquí, pues en base a sus experiencias, también comente, porque aquí no hay verdades absolutas, estamos hablando siempre de nuestra Claro,
humilde experiencia y Sí, así abriendo como es. debate también a que la gente pueda interactuar. Porque hablabas de esta parte que me parece súper importante, ¿no? Esa culpa por haber hecho todo lo posible para mantener, por ejemplo, en el caso de personas enfermas y demás, que muchas veces dices tú, "Uf", incluso personas que sufren, ¿no? Porque yo, bueno, trabajé en las ambulancias hace varios años y me producía mucho dolor cuando iba a las residencias de ancianos porque veía mucha gente muerta en vida, sufriendo, con el cuerpo Ujú. físico engarrotado, que ya estaban como en la última fase de su vida. Y yo decía, madre mía, o sea, qué sufrimiento están soportando estas personas en vida, que muchas veces es como la familia mantiene para no sufrir por decir adiós, ¿no? Ahí hay como, Sí, es un tema com- complejo. De eso complejo. puedo hablar. Yo he vivido algo, bueno, he vivido, sí, bueno, en mi familia ha pasado hace poquito, a finales del año pasado, una tía súper querida, súper, súper querida. Es que sabemos que no, la muerte más o menos, desde lo que he visto hasta ahora y de lo que más o menos he entendido, he llegado a ese entendimiento, hay la muerte que es lo que sería el plazo que había elegido el alma originalmente, ¿no? Ujú, Voy a vivir hasta tal fecha y listo. Y hay también cuando nosotros, como personaje, como persona, ¿no? Como ego, empezamos a elegir a lo mejor un camino que va a llevar a eso, por la razón que sea, ¿no? Empezamos a entrar en en un camino vital que en realidad va a llevar a la muerte, ¿no? Son movimientos de muerte, incluso se nota mucho en la sistémica eso también cuando la persona empieza a hacer movimientos de muerte, cuando ya no le apetece vivir, aunque sean procesos inconscientes todavía. mm, Pero está el alma por detrás de todo eso, ¿no? Y mi tía, esa tía súper querida, ya estaba en proceso ya, y ya incluso ya se estaba despidiendo de sus nietos, de mm, los hijos de mi prima. Entonces ella ya sabía, ya sentía, ya intuía que iba a empezar a transitar esa parte, ¿no? Esa etapa. Se estaba despidiendo, se estaba como en un estado un poco más melancólico, ya no le apetecía tantas cosas y entonces el cuerpo empieza a llevar a ese camino, ¿no? Empezó a tener problemas con los órganos, ya tenía diferentes enfermedades que se han complicado y bueno, se fue al hospital. Y bueno, en el hospital van a hacer todo. Ella en su casa en realidad empezó a empeorar su condición. Entonces ujú. sus hijos, venga, vamos al hospital ya. Y la llevaron al hospital. Y en el hospital, por supuesto, van a hacer todo lo posible para mantener la persona, ¿no? Aquí. Y ahí pues se llena de medicamentos hasta ¿no? Por todos lados, la persona se queda en un estado que no sabe nada, no sabe, ella se ha quedado en un estado inconsciente, luego cuando volvió no recordaba bien las cosas, entonces un tránsito que puede Ujú. ser algo tranquilo, ¿no? Un proceso natural que el cuerpo ya va, está diseñado incluso para eso. Empezamos a entrar en procesos que están hechos para conducirnos en ese momento, ¿no? Aquí está Cris. Cris es una Mm. amiga mía muy querida que de hecho ha estudiado muy a fondo ese tema, es doula del duelo, ¿no? Yo creo que era Sí. ese. Cris, ¿me puedes corregir si está mal el término? El cuerpo Ah, va genial. Bueno, decirle a Cris que si quiere intervenir, que puede también unirse al Sí, total. directo. Sí, Exacto, Cris, si quieres, ¿no? Entrar, estamos aquí, nos va a encantar escucharte. Y el cuerpo, ¿no? Y no solo el cuerpo, también todo el cuerpo energético, la parte más espiritual, tiene una preparación para eso, vive un tránsito, hay una naturalidad, hay una forma natural de hacer ese tránsito, ese paso. Sí, del alma dola del animal. alma, animal, Mal sí, nos dice es muy Cris. bonito. Pues lo dicho, Cris, que si quieres, te invitamos y Sí, puedes entrar en directo también y comentar. totalmente. Dola, sí, dola del alma animal. Y al final, con mi tía, ¿no? En el caso de mi tía,
pues se ha ingresado y salido como dos, tres veces, y a la tercera pues terminó de irse. Pero terminó de ir y la familia, ¿no? Sus hijos, mis primos, llevaban esa frase muy fija: he hecho todo lo que he podido, hemos hecho Ujú, todo lo que hemos podido, estoy haciendo todo lo que puedo. Y ujú, eso es culpa porque al final no hablamos de eso, no se sabe, no llevamos al conocimiento popular ujú. que la muerte tiene ¿no? ese pasaje natural, tiene esa preparación natural, la persona elige muchas veces, ya siente, ya intuye, Ujú, y interrumpimos ese proceso ujú. con muchas cosas, ¿no? Y ella, yo me acuerdo incluso que cuando se ingresó la primera vez y volvió la conciencia, enfadada, estaba enfadada, Claro, Nadia, claro, ¿sabes? como dicen, Entonces, ¿no? sí, es Estaba muy tranquila, ¿no? curioso. Era como estoy tranquila, Es- porque es verdad, esto de la muerte es dulce. Bueno, yo desde mis experiencias como traumáticas casi cercanas a la muerte, puedo decir desde ahí que me parece que la muerte es dulce, ¿no? Porque fíjate tú el cuerpo, qué sabio es que químicamente nos prepara para no sufrir, ¿no? Por ejemplo, yo Ujú. que he tenido accidente de moto en medio de la carretera a 80 kilómetros por hora, o incluso cuando me atracaron en Perú con una pistola que era como, y machetes así que dije, me van a matar, ¿sabes? O sea, el cerebro, todo se activa para que tú no sufras, ¿no? O cuando me caí escalando, que me rompí el pie, es como, yo al momento no siento ni dolor, ni nada, o Claro, sea, no siento nada. Cuando todo se claro. para y te das cuenta que estás vivo, ¡pum! Ahí viene el dolor. De, oh, me Sí, he roto, tal, o no sé qué, o me duele aquí, me duele allá. Pero hay unos segundos que químicamente el cuerpo te prepara para que no sufras. así es. Y además se activa una parte en el cerebro que es la secreción del DMT, ¿no? Que no me Ujú, voy a acordar el nombre porque es un nombre súper raro, pero es una sustancia que se suele liberar cuando nacemos o cuando morimos. Y el DMT es justamente la sustancia en nuestro cerebro que algunas personas lo experimentan también en plantas sagradas y cosas así, pero que es justo lo que ayuda y facilita el proceso, lo que ayuda y facilita el tránsito, ¿no? Y se abren como, aquí a lo mejor no puede parecer un poco extremo ya a nivel, pero entrando a nivel espiritual se abren portales literales, ¿no? Se ujú, abren portales, hay gente que cuenta que empieza a ver familiares que vienen ¿no? A dar palabras de que la persona se quede tranquila, que ujú, todo va a ir bien. Y no es una, dos o tres experiencias, ya hay estudios en universidades por todo el mundo que lo tienen ya más que comprobado de que eso ocurre y ellos no saben explicar, ¿no? La ciencia no puede explicar esa parte, pero que hay, ¿no? Hay registros en diferentes universidades por el mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra. Mira lo que dice Chris. Enrique Benito dice que la muerte es similar al nacimiento. venir Venir y y volver. volver. Fíjate, Totalmente. mi padre antes de morir, o sea, días antes, él sí decía que había, o sea, que veía niños. O sea, como uno Sí, de sus delirios antes de morir, que la habitación estaba llena de niños, ¿sabes? Como correteando, jugando, que es, ¿sabes? Como, pero bastante, con bastante paz y con bastante tranquilidad. Hmm. claro. Parecen delirios, pero bueno, hay quien que son en realidad portales que se van abriendo ya, ¿no? Ya es una preparación. Dependiendo lo que ha vivido esa persona en su Ujú. vida, dependiendo del estado vibracional que se encuentra en ese momento, pues lo va a vivir de una u otra manera. Sí. Entonces, es súper importante, por eso es tan importante hablar de eso. Digo delirios, Daniela, porque, bueno, porque hay gente que nos está viendo más de la parte más racional y otros más Sí, emocionales, entonces como para que todo esto no, sí, vale. no Venga, choque. venga, pues delirios no pasa Pero nada. bueno, me encanta tu visión, o sea, y esa parte de los portales y tal, pero bueno, digo, yo también digo, para la gente que así que es más racional, ¿no? A veces también, incluso creer en la religión, en algo más, en que se van a cuidar de otros familiares o demás, o sea, es todo, no sé, como metáforas que nos ayudan también
aliviar. a aliviar el dolor, ¿no? Porque Claro, por realmente supuesto. que baje alguien y no lo cuente, ¿no? Digo yo, si nadie ha vuelto porque se tiene que estar a gusto en otro Sí, lado, allá bueno, donde sea, ¿no? así como tal, bajar así como tal, no, pero también hay muchos estudios de contactos y experiencias no solo cercanas a la muerte de gente que ha ido y ha vuelto. Y además es súper interesante estos estudios y estas experiencias, es alucinante todo lo que cuentan ahí. Y también está, pues, no, gente que suele tener una sensibilidad a este tipo de cosas y tal. Ujú. Más que religión, es un lado que es más espiritual, ¿no? Que está, pero no, tampoco hace falta entrar en eso realmente. Ujú. Pero son mecanismos que facilitan todo ese proceso, ¿no? No solamente para quien se está yendo, pero también para la gente que se queda y que tiene el equilibrio emocional suficiente para asistir en ese proceso, ¿no? Como Ujú. sin activar culpas, sin apegos. El apego es el peor enemigo, él es el peor enemigo de alguien que se está yendo, como también de los que se quedan aquí. Ujú. Sí, sí, y además es que, fíjate, porque esto también se da mucho, bueno, que esto sería para un tema aparte que me gustaría traer a algún profesional, porque, por ejemplo, las muertes en las que uno decide marchar, ¿no? En el tema de los suicidios, que ahí Ujú. incluso por parte de las familiares la culpa es incluso mayor, lo que dices tú, ¿qué podía haber hecho yo para parar esto? Que realmente yo Claro, desde lo que he visto es como no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Porque es un dolor convertido en sufrimiento y a veces el alivio mayor de esas personas es irse, ¿no? O sea, ya dejar de sufrir es dejar de estar en este plano físico, en esta vida. Entonces, claro, totalmente. ahí también se agrava más el tema de la culpa, ¿no? ¿Qué podía haber hecho yo para poder, no sé, haber solventado esto? Mm. Totalmente, es que es algo muy extremo, ¿no? Ya cuando hablamos de suicidio es súper, súper extremo, es como hay tantas variantes, tantas cosas que se pueden influir en una Ujú. decisión así, que por supuesto la culpa de los que están ahí alrededor de esa persona es algo el duelo es todavía más complicado, mucho Ujú. más complicado. Pues a mí me parece súper interesante que se naturalice hablar de muerte, ¿sabes? Incluso también de suicidio, porque a mí me parece un error. Yo, bueno, te digo, cuando empecé las ambulancias en 2004, pues yo ya desde esa época ya veía que no se hablaba de los suicidios, ¿no? De la muerte y tal, pero sobre todo en el caso de, por ejemplo, de los suicidios era, no, el efecto llamada o no sé qué chorradas decían. Y dices tú, oye, han pasado más de 10 años y se sigue sin hablar de esto y sigue sucediendo. Entonces, a lo mejor deberíamos de abrir esa ventana de vamos a hablar de lo que va a suceder, de la muerte, oye, ¿y por qué la gente se suicida? Porque a lo mejor no Ujú, tienen un lugar donde poder expresarse sin que les tilden de locos o de, ¿sabes? O no totalmente. sé. No, es exacto. Que más tabú, peor. Mira, el comentario de Chris, que también es súper interesante, ¿no? Que ahora los suicidios están creciendo bastante y sigue siendo un tabú, y es verdad, con todo lo que está pasando en el mundo, y Ujú. eso no se habla. Es como, Y en es gente un, joven, y en gente gente muy muy joven. joven. Mm. Entonces es como no se habla de ello, cuando en realidad se debería estar hablando de ello abiertamente para que los que estén con esa duda en la cabeza, esa semillita de que a lo mejor lo quiere hacer, a lo mejor encuentra en una frase, en un escuchar, en un debate o algo así, no, a lo mejor no lo hago porque no, porque escucha experiencia de otras personas o cosas así. Eso es algo que deberíamos estar hablando seguro Sí, por sí, todos lados. totalmente. Y normalizar estos temas. No, no, es que yo siento pues no sé, esas personas están como doblemente victimizadas, ¿no? Tanto la parte, porque hay otra cosa que somos muy torpes, ¿no? A la hora de acompañar a alguien que ha perdido a otra persona. A mí también me pasa, ¿no? Yo la primera y también he perdido familiares muy cercanos. Y aún así es como, hostias, ¿cómo le entro? ¿Qué le digo? Que, no, hay algo que me lo decía también mi amigo que perdió a su hermana hace poco,
¿cómo se dice? Esa frase que se dice, mal de muchos, consuelo de tontos o algo así, ¿no? Mm, Y algo que a él le fastidiaba, que mucha gente venía y decía, bueno, yo también he perdido a mi hermano, no sé qué, ya lo superé, ¿sabes? Y era como, no me sirve. O sea, no me sirve. Gracias, pero es no me que, sirve. ya, totalmente. Es que para mí ese es un poco sentido común, ¿sabe, Nadia? Porque en ese momento lo último que la persona necesita es escuchar las historias de otros. Es como tus historias en ese momento, perdona, no la palabra así, pero importan una mierda. Ya no importan en general muy bien, ¿no? Así, pero en ese momento lo que a veces es no decir nada, es un abrazo, es una mirada, es sujetar las manos, es estar al lado, ¿no? Pendiente si necesites. Yo creo que es más la presencia y acciones de apoyo que cualquier palabra. Es que no hay nada que uno pueda decir que que va a provocar, no, ahí sobre todo en ese momento, así, cuando acaba de pasar. Es que Ujú. no hay nada que se pueda decir. Es estar presente. Que la intención es buena, que se ve que, o sea, que la gente como que quiere decir, oye, que estoy aquí, la intención es buena, pero si es verdad, mira, si te parece, puedo dar paso a las fases del duelo que estarás aprendiendo Claro. en una formación de primeros auxilios psicológicos y que a mí me parece fundamental que todo el mundo conozca para Ujú, saber qué es lo que está pasando y cómo actuar, porque fíjate, muchos profesionales seguramente que esto ya lo sabrán, ¿no? Sobre todo profesionales que son encargados de dar la mala noticia. Pero hay otra parte que es entre familiares, ¿no? Porque un familiar tiene que llamar a otro, otro a otro, amistades, ¿no? Entonces, ¿cómo cuento esto, ¿no? Entonces, nos ujú, hablan de 4 fases del duelo que para mí la primera y la segunda va como muy ligada porque es como que pasa en cuestión de segundos, ¿no? Que es primero ujú. el shock, estado de shock, en el que de repente te Total. dicen, y tú, o sea, hay mucha gente que rellena, ¿sabes? Da la noticia y encima está rellenando con información que en ese momento la persona no te está escuchando, porque ha entrado en un estado de shock tan brutal que no oye. Y luego la siguiente es la negación. La parte en la que de repente ahí es como cuando salta la rabia, la ira, tú sabes, todas las emociones empiezan ahí a dar ese pelotazo o sea, ese tramo de tiempo en la que esa persona está pasando por el shock y la negación, hay que dejarla que lo Totalmente. transite, no sé, pues abrazarla y callarnos la boca, El porque no sistema, está. sí, el sistema nervioso necesita dar su reacción, ¿no? Porque es algo que es muy básico, muy primario, entonces va a entrar en ese estado de shock. Va, ¿no? Hacer como una forma de qué reacción tengo que tener aquí, ¿no? Si es romper, llanto o es, cada persona va a vivir de una forma súper única. Mm. Incluso las propias emociones, las propias fases del duelo no va a ser igual para dos personas diferentes, Ujú. porque el mundo emocional de cada ser humano es único. Entonces, es esperar, exactamente, me parece súper interesante lo que hablas, Nadia, porque es dar la noticia y espera, Ujú. observa, ¿no? Esté ahí al lado y observa, y luego sí ya empezar a ver qué se puede hacer, ¿no? Por ayudar. Ujú. Luego, las siguientes fases que nos hablaban en este curso, pues era la parte de después del shock, de la negación, o sea, ya la persona va entrando en una fase de tristeza Ujú, que bueno, o sea, a la larga, si eso no se trabaja, pues puede caer en depresión, ¿no? Sobre todo si lo que queremos es paliar la tristeza con medicación y como en plan de quiero disociarme, ¿no? O aislarme de este mundo porque me produce ujú. mucho dolor esta pérdida y empiezas a atiborrarte de medicación, ¿no? No digo que a lo mejor hay muchos profesionales que, pues, oye, el momento a lo mejor tan fuerte sí que te dan, de hecho, con mi amigo esto me lo contó y me dijo, gracias que me dieron un tranquilizante para yo poder ser capaz de preparar la ceremonia, ¿no? de despedida de mi hermano, ¿no? Porque en ese estado pues hubiera sido imposible. Pero claro, ya solo llevarnos a eso,
pues hace que la última fase, que es la de la aceptación, se, ¿sabes? Se retrase en el tiempo o incluso pues no llegues, ¿no? Incluso a aceptarlo y caigas como en una profunda depresión que al final es una tristeza continuada en el tiempo. To- Totalmente. Yo, así, para que algo no se convierta en un trauma, ¿no? Incluso la pérdida de alguien que se puede convertir en un trauma, porque si no damos tiempo al cuerpo liberar toda la carga emocional que necesita liberar, o si cortamos, interrumpimos ese proceso con lo que sea, no sea medicamento, sea lo que sea, eso se enquista, ¿no? Sabemos que la emoción como un pulso eléctrico tiene que dar salida, viene, pero tiene que salir y se enquista y eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay una vez en Brasil he visto justamente una charla que hablaba de eso, tener cuidado de no querer morir junto con la persona que se ha ido, ¿no? No entrar Mm, en ese mismo proceso de empezar a hacer estos movimientos y permitir. Hay que permitir completamente las emociones con cuidado, con cuidado. Aquí hay dos cosas, ¿no? Que es importante. El primero es el pico emocional. Es importante tener cuidado que sea más que 15 minutos, que ujú, hasta un poquito menos de 20 minutos, porque eso energéticamente tiene un impacto, ¿no? Y luego después regular todo eso es más complicado, se va haciendo complicado. Pero hay que liberar, ¿no? Entonces cuando viene la tristeza, pues llorar, si viene la rabia, expresar la ujú, rabia, todo eso tiene que salir hacia afuera, no se puede quedar dentro, porque si no se enquista. Pero hay que tener cuidado también en no entrar en un estado de victimismo, ¿no? Hablamos ujú. de la culpa antes y yo, por lo que, no, más todo lo que he visto y estudiado, hay tres. Esas dos cosas son las más vinculadas, están más conectadas cuando hablamos de pérdida, ¿no? Cuando alguien se va, que es la culpa y luego también entra algo de victimismo. Ujú. Y porque tanto la culpa como el victimismo cortan el proceso de duelo, Mm. ¿no? Porque ya entramos en unas películas y cosas que no tienen que ver con la realidad y ya la emoción se complica porque ponemos emoción sobre emoción y ya ni sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Entonces, es, es eso, es sencillo. ¿Quieres llorar? Llora, saca afuera. Ujú, ¿Tienes rabia? Pues chirrea, coge la almohada, grita con la almohada, yo ujú. qué sé, haz cualquier cosa para sacar esa rabia afuera, pero no te quedes con eso dentro. Y porque el duelo, incluso incluso he cogido mis apuntes de esa charla porque me parecía súper interesante y ella decía que el duelo es una de las manifestaciones más potentes de la vida. Ujú. Sí, Entonces, sí. Es- permitirlo en todo su ciclo, que se dé completo. y pasamos duelo con cualquier pérdida, ¿no? Ya sea pérdida por muerte o fallecimiento, pérdida por cambios, ¿no? O pérdidas por eso, dejamos una relación, parejas, cambios de trabajo, de estudios, que también tienes que despedir a mí, amistades, ¿no? Es que o sea, en nuestra vida hay como varios duelos, no solo de la muerte, pero al final a mí siempre me parece que esa parte de duelo es la misma que hacemos en vida y en muerte, ¿no? Digamos. Totalmente, es el mismo, es lo mismo. A lo mejor va a tener una intensidad distinta, Ujú, pero va a ser el mismo proceso y hay que vivirlo completo, no empezar otra cosa hasta que no haya cerrado ese anterior, ¿no? Por ejemplo, en el caso de relaciones, a veces vamos saltando de una en otra cuando no hemos ni cerrado el duelo de algo que ha sido importante en nuestra vida, ¿no? ujú, Es verdad que la intensidad también pues varía mucho, depende de muchas cosas, pero hay que dar tiempo a vivirlo completo, cerrarlo y luego entrar en ese estado de aceptación. Luego ujú. cuando entras en el estado de aceptación, sí,
¿no? Y aquí Chris también dice algo súper curioso, es interesante. Sí, hablamos del enfado, Chris, habíamos hablado. Los duelos simbólicos muy importantes. Sí, por ese ser humano, si vamos a a las culturas, todas, culturalmente, religiosamente hablando, siempre hay un ritual, siempre hay un rito de paso, ¿no? Ujú, Porque es para eso, es justamente para ayudar a transitar eso de manera completa. El ser humano necesita símbolos, necesita simbología, y la simbología ayuda un montón en todo eso. Entonces, yo qué sé, ¿no? Cada cultura tiene la suya. Hay gente que se ujú. queda, algunas culturas más ancestrales que llevan un mes en celebraciones o en estado como si fuera una celebración o ceremonias para Ujú, despedirse de todo eso, vivir todo ese proceso. Y muchas veces es un proceso vivido en comunidad, lo ujú. que nosotros a lo mejor lo hemos perdido un poco también. Se ha Nos hecho muy alejamos frío. mucho de la comunidad. Sí, y muy frío por el tema de no nos recogemos a pasar el duelo, ¿no? Bueno, cada uno por su lado, venga, hasta luego y tapamos aquí, ¿no? Y eso sí es verdad que yo he visto muchas diferencias, ¿no? En España, por ejemplo, en Marruecos todavía se siguen velando los cuerpos en las casas que quieras o no, es algo más íntimo. Que tú estás Sí, con la persona que estás velando, que lo tienes ahí delante, no es ese, digamos, que estás en un tanatorio y te dicen ahora pasas, ahora no pasas, ¿no? claro. Se O las respeta el normas. ritmo de la persona, Claro. claro, se respeta el ritmo de la familia, el ritmo de las personas. Ujú, Em, el comercio, ¿no? El dinero de lo que es la muerte también ha jugado un poco su pasada en ese sentido. ujú. Las leyes y cosas así que un poco nos han quitado el cierto poder en ese, ¿no? En ese Igual que sentido. en estos años, ¿no? Que a mí me da mucha lástima personas que no han podido despedir, ¿no? Porque, bueno, la normativa decía o el protocolo, no sé qué, decía que uno no podía despedir a sus familiares ni velarlos. O sea, a mí eso me ha parecido lo más horrible, porque, bueno, se pueden Totalmente, tomar otras medidas, pero aunque sean distancia, dejar que ellos estén y vean y despidan, porque es como, es súper fundamental, ¿no? totalmente, O que se diga que los niños no pueden ir a los funerales, de ese tipo de cosas, ¿sabes? No, al final no estás normalizando la muerte, o sea, la estás poniendo como que algo súper malo, que esto no lo vean los niños, ni nada, ¿sabes? ¿Y por qué? ¿Por qué no? totalmente. Y Mm. lo que dice Chris, ¿no? Hay poco tiempo en nuestra cultura para despedir, exacto. Las Sí, sí, sí. culturas más ancestrales, las culturas más conectadas con la vida, podemos decir así, ¿no? Con lo natural. Ujú, Conectadas con la vida, no, conectadas con lo natural, pues llevan su tiempo, el tiempo que necesiten. ¿Sabes? ujú. Incluso la preparación de la persona, ¿no? Que se ha ido es como, y lo necesitamos, y necesitamos eso, porque todo eso entra en el proceso de duelo, Ujú, ¿no? El cuidarte, por ejemplo, ¿no? Yo sé que no es posible en todas las situaciones, ya eso se sabe, no es posible. Hay enfermedades que son complicadas y que tiene que ser rápido, es verdad, mm, pero hay otras que no, otras situaciones que no. Entonces necesitamos, por ejemplo, eso de dar ese último cuidado cuando la persona ya se ha ido, por ejemplo, de tocar, de a lo mejor elegirla. Todo eso es parte del ritual, ¿no? De ese rito de despedida, que es ujú, súper, súper, y ver cómo que los niños no pueden ver. ujú. Entonces, es generar todavía más tabú, es generar todavía más distancia con el tema, Sí. alejarnos de ese Ah, momento que es tan natural. sí. Dice Manolo, necesitamos el dolor, empieza a verlo desde otro punto de vista. Qué bueno, Manolo. Sí, y ya no solo necesitamos el dolor, es que, mira, fíjate, la filosofía budista, ¿no? Y decía que Buda decía que todo en la vida es dolor, el sufrimiento es opcional, ¿no? Y digamos que Exacto, lo que te enseña el budismo es transitar ese dolor en este mundo terrenal, pues, oye, que la vida, todo lo que nos vamos a encontrar, hay muchas cosas muy dolorosas
y aún así tenemos que continuar. ¿Cómo transitar ese dolor para poder continuar? Y en la India también, no sé si es Varanasi, creo que se llama la ciudad esta que es como muy conocida por todos los rituales que hacen en torno a la muerte y es como, qué bonita despedida, ¿no? Incluso con Ujú. sus cánticos, lo que tú decías, los rituales son súper importantes, ¿sabes? Como, Sí, aunque sea una cosa que la propia familia se cree para sí, para ella ujú, misma, ¿sabes? Algo propio, no hace falta ser algo religioso ya en claro. un montado, cuadriculado. No, no, crea tu propio ritual. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres salir a caminar, a hacer el Camino de Santiago? ¿Quieres, yo qué sé, lo que sea? Cada persona puede Ujú. indagar en ese sentido y descubrir qué es lo que le va a ayudar a ella, ¿no? Y O el hecho de tirar las cenizas, eso que está tan prohibido en nuestro sí. país. Dices tú, oye, pues no sé, deja a las personas bueno, que puedan tirar las cenizas al aire o a donde sea, no sé. Totalmente, ¿sabes? Al aire, el agua, todo eso que da la posibilidad de Simbólico. ver que se va, ¿no? Todo lo Mm, simbólico se está yendo, se va, encender un globo y que se va a ir a, ¿no? Esos de gas helio, por ejemplo, puede ser algo sencillo, pero súper simbólico, se va a ujú. ir y se está yendo, poner con una foto, una frase bonita, la firma de toda la familia, se me está ocurriendo ahora. Sí, eso, lo que has dicho tú antes, ¿no, Nadia? Lo de dolor y el sufrimiento son cosas completamente diferentes. Diferente, sí, sí, efectivamente, Cris, efectivamente. Lo que estabas diciendo, Daniela, lo simbólico, a mí me ayudó mucho también, después de los años, creo que te lo conté, de una chica que yo le digo mi chamana, Sí, que me hace acuerdo. Reiki, pues o sea, me aconsejó hacer un ritual para poder dejar ir a mi padre, ¿no? Porque yo era como que quería anclarlo a que él era mi ángel de la guarda y que anclarlo conmigo, que estaba presente en todos los lados, y yo le ponía las velitas, ¿no? Y ella me decía, bueno, pues energéticamente, quien crea o no crea en esto, ¿vale? Pero esto es todo muy simbólico, pues ella decía, a las personas que fallecen no se les ponen velas, porque es Ujú. como anclarlos aquí, no dejarlos marchar, ¿no? En el tema energético. Y me ayudó muchísimo lo que ella me contó de escribir en un papel, como si estuviera él aquí y todo aquello que yo no le había dicho y todo aquello, ya sea incluso hasta echarle cosas en cara y cosas de, pues para si quería que me perdonaran algo, o sea, ¿sabes? Es que ese momento de sentarme, coger boli y papel y como si lo tuviera enfrente y escribir y como hablar y tal. Y luego eso lo quemé y lo solté al aire, ¿sabes? Ahí en la naturaleza y lo dejé ir. Y quieras o no, para mí, ese simbolismo, primero, de poder expresar y soltar como si lo tuviera enfrente, también me hace como perdonarme a mí misma, ¿no? Aquello que a lo mejor no hice cuando estaba en vida. Y por otra parte, sentí alivio, Claro, porque ya le dejé marchar, ya le dije, vale, exacto. ya. Y fue después de los años, o sea, él en cuerpo, ya me había despedido de él, pero quería anclarlo a mi imaginación, a mi ser, ¿sabes? Como, quiero que estás aquí conmigo, no te vayas Sí. todavía. Y a ver, a lo mejor los que estáis viendo aquí en directo, que lo van a ver en diferido luego la grabación, no se crean eso, pero es que eso es a nivel espiritual, eso es así, ¿no? Cuando estamos todo el rato llamando, cuando estamos todo el rato poniendo cosas, encendiendo una vela o diciendo, está conmigo, todas estas cosas a nivel magnético, ¿no? Cuando hablamos de resonancia y la cuántica y cosas así, es que es así, mantienes esa, ese ser que a lo mejor ya tenía que estar en otro lugar, pero por magnetismo se queda y se queda. Entonces no es Ujú, justo, por eso el apego, por eso el tema del apego es complicado, es ujú, peligroso. Entonces es dejar ir, ese alma tenía hizo una elección, ha elegido algo. Entonces hay que soltar y dejar ir. Y vete a saber, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? A lo mejor incluso nos encontramos otra vez, eso no se puede saber, ujú. pero ha cumplido ya. A mí lo que me ayuda a entender esa parte, me ayuda mucho a lidiar con eso, es ver la vida desde la perspectiva del juego. Ujú. No, es un juego, estamos aquí todos jugando
Es difícil, sí, duele, sí. El dolor ya es lo que hemos dicho antes. El dolor aquí es inevitable, va a estar en cada cosa que hagamos, va a estar, pero el sufrimiento sí pues, es una elección. Pero verlo como un juego, verlo como, estaba aquí y se ha ido a otra etapa del juego, ¿sabes? A otro Ujú. nivel. Si hablamos, por ejemplo, de videojuegos, él se ha pasado de fase, se ha ido a otra fase y a lo mejor luego después voy también yo a esa otra fase. Entonces, verlo así a mí por lo menos me ayuda muchísimo porque si te soy muy honesta, la muerte para mí no es mala, Mm. Ujú. ¿sabes? Como que no lo siento así. Mira qué curioso Ah, que mira qué dice Chris. interesante. Sí, Hay, súper interesante. dice Chris, hay gente que gana peso cuando no deja ir a una persona. A mí me han contado de una chica que ganó hasta 30 kilos, no dejaba ir a su padre. Ujú. Es que absorbemos esa energía, ¿sabes? La mantenemos aquí. Hay que ser fuerte para mantener algo así aquí también, ¿no? Y eso hay muchas implicaciones a nivel del sistema nervioso, energético, espiritual. Hay muchísimas implicaciones. Ujú. Entonces juega Y- el juego, ¿sabes? Sin apegos. Porque es negar también la muerte, ¿no? Yo no sé cuántas personas Sí, de aquí, por favor, escribid, teméis, tenéis miedo a morir. O sea, porque incluso yo también tenía miedo a morir, hasta que, bueno, luego, pues bueno, me pasaron estos accidentes que ya lo veo de otra manera, ¿no? Digo, yo fíjate que, o sea, es doloroso las partidas cuando son enfermedades que se prolongan en el tiempo y que son enfermedades dolorosas, sí, porque uno sufre, ¿no? En el camino. Pero muertes sí. repentinas, no vas a, o sea, no vas a sufrir. Pero ¿cuál es el miedo? O a lo mejor es más la pena porque realmente quien pasa el dolor y el sufrimiento somos los que nos quedamos en el plano terrenal, ¿no? Y también hay como esa dualidad en plan de el daño que sabes que con el que se van a quedar tus familiares y amigos y por otra parte el miedo por lo que sea. O sea, ¿por qué nos han Sí. metido miedo a morir? ¿Por qué? Si va a Porque es pasar. desconocido, es que para la mayoría de las personas hoy en día es algo desconocido, no se sabe, no se habla, no hay conversaciones sobre el tema de lo que la persona que acompañan los que están viviendo eso, qué es lo que ven, Ujú, ¿no? Los estudios que hay por todas partes respecto a ese tránsito, a ese momento, no se habla de ello. Y eso es lo que genera miedo, porque el ser humano instintivamente tiene miedo a lo que no conoce. ujú, Entonces genera barreras. Por eso hay que hablar, por eso hay que hablar, normalizar, hay que quitar el tabú, ujú. como ya lo hacen en muchas culturas, ¿no? Nosotros aquí desde el Oriente, pues desde el Occidente tenemos que empezar a hacer lo mismo, a normalizar que está. Y luego, pues eso no, del otro tema que hablaste, es el apego. Otra vez es que volvemos al apego, hay que cuidar. El apego es lo Ujú, peor que se puede tener, tanto para la persona que está en proceso de irse, como ujú. para los que están cerca. Es como también trabajarlo en vida y como es ese desapego que, bueno, en las culturas orientales, sobre todo, bueno, el hinduismo, budismo, nos Sí, hablan mucho de este desapego con familiares, ¿no? Con tus hijos, que incluso que también van a volar, van a coger sus propios caminos y eso también genera ese sufrimiento por no dejarles continuar, parejas, ¿no? Entonces tenemos ese apego de personas, de cosas materiales, de tal. Entonces, claro, llega la muerte y ya nos desborda. exacto, exacto. Es que el apego es complicado para todo en la vida, Nadia, en realidad. Mm, Para todo lo que es relación. Si en una relación hay apego, sea la que sea, si es madre, hijo, padres, hijos, parejas, eh, lo que sea, el proceso va a ser en un estado de sufrimiento. totalmente, totalmente. Perdona, Daniel, me dice Manolo, yo también he tenido dos accidentes que eran mortales y ni un arañazo entre eso y trabajarlo he perdido el miedo. Qué bueno. Oye, ahí tienes tus Sí. ángeles de la guarda. Es que ni un arañazo.
Y Chris nos dice que yo creo sobre todo que es la culpa, como decías, de no haber dicho o hecho lo que te hubiera gustado decirle en vida. Sí, además si somos conscientes de que vamos a partir, o sea, ya interiorizar muerte como parte de la vida, yo creo que mirarías incluso a tus familiares, amigos y demás desde otra visión y decir, mira, yo no me voy a quedar con esto que tengo aquí y lo voy a Exacto, soltar y lo voy a decir y voy a incluso a decirles lo que siento con amor, con cariño, que te quiero, ¿sabes? Por ejemplo, pues bueno, te quiero, pues en mi familia no, esas emociones no brotaban así de decir te quiero así tan naturalmente, que era como, ¿sabes? Y totalmente. dices tú, por qué no decirlo? ¿Por qué no expresarnos? Incluso también si has decidido, creo, ¿sabes? No sé qué opinaríais de esto, alejar a alguien de tu vida, bien porque te hace daño, porque es tóxico, no sé qué, alejarlo incluso aceptando que el día que se vaya no sientas esa culpa de decir, ay, y yo le dejé de hablar, ¿no? Porque cuando luego la gente se va, pues olvidamos esas cosas, solo nos vienen los recuerdos muy bonitos y ya, y tenemos esa culpa de yo le dejé de hablar o lo que sea, no es como, vas a alejar a alguien de tu vida, acepta que incluso si se muere, tú ya has zanjado en vida lo que tenías con Claro. esa persona, ¿no? Es que Mm, vivir la vida teniendo la muerte como algo presente, ¿no? Como algo que puede ocurrir a cualquier momento, cambia completamente la perspectiva de todo. sí. Y, y al final es como nos manejamos de una manera diferente. Porque si sabes, si pregunto aquí, ¿no? A los que están aquí, si sabes que vas a morir mañana, ¿qué harías hoy? Ujú. Es que eso lo cambia todo. A lo mejor esa persona que no hablas hace no sé cuánto tiempo porque se han quedado ahí temas pendientes o lo que sea, o se ha generado resentimiento, rencor, en el instante irías a buscar para sanar eso. Porque a Ujú, nivel inconsciente sabemos que todo eso, que lo ideal es dejar ese plano con las cosas bien puestas. ujú, ujú. Y resolver las cosas en vida y arreglar las cosas en vida, ¿no? Porque también digo, muchas veces no aceptamos la muerte cuando tampoco dejamos, pues eso, problemas, ¿no? Propiedades que tengas, no sé qué, tal, tal. Dices tú, oye, esas cosas hay que arreglarlas en vida. Eso te conecta Totalmente. también de decir, yo un día voy a morir. Oye, ¿qué tengo? Pues tengo una casa, tengo un tal, no he hecho el reparto, voy a dejar un problema, ¿sabes? ¿No? Y des- Totalmente, totalmente. es que muchas, no, bueno, ya, eso ya lo haré, ¿no? Todavía me queda mucho de vida, o no, como no lo sabemos y como es algo incierto en esta vida, es como arregla las cosas en vida y no deje los problemas que surgen después de la muerte, ¿no? Claro, Mm. no sabemos cuándo, pero sí o sí, solo lo único es no sabemos exactamente cuándo, pero puede ser a cualquier momento, es algo que puede pasar a cualquier momento. ¿Cuántas historias locas no escuchamos por ahí de que estaba hoy así, perfecto, y mañana ya no está? Ujú. Sí, Es sí. que eso pasa todos los días con muchísimas personas. Podemos ser una de ellas también, ¿sabes? Entonces, y no es querer ser, ¿no? ¿Cómo se dice la palabra? Hacer aquí, ay, ¿cómo era la palabra? Se me ha olvidado cómo hacer eso, ¿no? Ay, parece que estamos llamando a la muerte o cosas así. No, no tiene nada que ver con eso. Es que es así, esa es la realidad. Ujú. Así es, esa es Hacer un la realidad. testamento, Entonces, dice que dice hacer un testamento vital, vital y otro material. ¿El testamento vital a qué se refiere? A ver, cuéntanos, Daniela. sí. A ver, ¿no? De que cuente Chris Ah, vale, que vale. testamento vital. No sé, yo sé el material, ¿no? De Sí. repartir las cosas, pero el vital no sé a qué se refiere. Ya nos va a comentar aquí Chris algo. Me imagino, no tengo ni idea, no voy ni... Mejor Vale, no vale, pensé que. aventurarme. Vale, No, vale, no pensé sé, que no sé qué sabías es. de qué hablaba. Pero eso que has dicho tú, que has dicho, ¿no? Respecto a tu padre y tal, de la carta y de poder hacerlo. Ay, mira, y explica Chris. Dice A que hay ver si culturas está en ello. culturas que saben cuándo van a morir, que les llega esa información y, bueno, ahí Ya, ya lo ya. leímos todo.
Sí, lo que me decías, Daniela, de la de la carta Sí, que... eso de arreglar las cosas, ¿no? Eso de, incluso yo me muevo bastante por la sistémica, incluso en mi proceso con mis clientes, proceso terapéutico. Eso es una de las cosas que yo trabajo porque no solo para la muerte, Nadia, pero también para la vida. Hay tantas Ujú, implicaciones en eso, ¿sabes? ujú, Del no haber expresado o de no expresar cosas que se necesita expresar, sobre todo cuando hablamos de papá y mamá. ujú. Entonces, porque tenemos esa, a ver, lo que no tiene valor económico. Ah, bueno, a lo mejor por ejemplo, algo, no sé, algo de estimación, ¿no? Dice Chris, lo que sería el testamento vital. Vale, que saben cuándo van a morir, que les llega información y lo que no tiene valor económico. Sí, yo creo que lo que no tiene valor económico sería el testamento vital. Vale, vale, vale. O nos puedes poner un ejemplo, Cris, así aclaramos Sí. lo que significa. Mm. Entonces, eso es importante incluso para la vida misma, para tu vida, tú, ¿no? Que tiene que ver con todas estas culpas, tiene que ver con los apegos, con traumas, dolores y todo eso que no hace falta. Cuando expresamos muchas veces se va. Ah, mira, nos aclara Cris lo del testamento vital. ¿A quién dejarías tus mascotas? Bueno, aunque ahora los animales ya son considerados dentro del núcleo familiar, ¿no? Creo, aquí en Sí, España. ¿Cómo quieres que sea tu funeral, etcétera, ¿no? Dejar todo reglado y escribiendo lo que afrontas y lo naturalizas, efectivamente. De hecho, mira, las redes sociales, no sé si en Instagram, Facebook o algo así, hay un apartado que pone que cuando mueras, ¿a quién quieres que siga gestionando tus redes? ¿Sabes? O sea, como ah, que sí, no lo te había deja, visto sí, sí, todavía. te deja como Es- decidir, ¿no? Yo digo aquí públicamente que yo quiero que esto lo dejo yo como legado y que se mantenga, porque claro, yo creo que esto pasa también porque muchas veces los familiares, cuando alguien muere y con el dolor que eso supone, a lo mejor deciden eliminar las cuentas, o sea, te entierro al olvido. Eso lo hacían los antiguos romanos, cuando querían que un emperador no se quedara en la historia, decía, te entierro al olvido, ¿no? Y a veces es como casi... O No, entonces se quedaban cuentas fantasmas, la cantidad de cuentas fantasmas que hay en Facebook, por ejemplo, en Instagram, tiene que ser una ujú. barbaridad, Claro, también. porque También, entonces hay un apartado que si lo buscáis de quién quieres que se haga cargo de tus cuentas, ya sea como para eliminarlo o para incluso continuar, puedes dejar como ahí a un sucesor responsable de tus cuentas. qué Bien. interesante, no sabía que habían puesto esa opción, no lo Ujú. había visto todavía. Súper, súper guay, la verdad que se necesita, ¿no? Porque hay un montonazo de cuentas que están por ahí, que son personas que ya no están. Esa es una cosa que yo bromeaba, ¿no? ¿A quién voy a dejar? ¿Quién va a borrar mi cuenta o hacer con mi cuenta cuando, pues ahora ya puedo elegir a alguien? Ya puedes llegar. ¿Con quién voy a dejar mis contraseñas? Sí, sí, pues míralo que yo creo que es a través de Instagram, creo que lo puedes hacer y creo que Facebook e Instagram están, Sí, creo que van es a la todo lo par. mismo ahora. Qué Entonces, ya guay. sabéis que hasta las cuentas de redes sociales la pueden gestionar. Pero sí, lo que decía Cris es súper importante, porque vale, la parte de material, de testamento, de propiedades y demás, lo podéis dejar bien anclado, pero claro, luego quedan, ¿sabes? Otras cosas así como más... Un montón de mon- cosas que hay que gestionar. Sí. No dejar dolor de cabeza para la familia, ¿no? En Sí. realidad, más que eso, es tener la muerte como algo presente, ¿no? Tenerla Mm, en el en presente, que es algo que es parte y que nos va a suceder a todos y las culturas orientales se pasan la vida preparándose para ese momento. mm. Efectivamente, yo recuerdo desde muy pequeña, o sea, bueno, todo, o sea, la parte de, ya sola religiosa, ¿no? Del Islam, te va hablando, o sea, tú estás como en esta vida de paso, o sea, todo lo que hagas en esta vida, ellos te hablan como del juicio final, ¿no? Digamos que vas a Sí, ser como juzgado el día de tu muerte. Y entonces, claro, ellos en cada rezo, en muchas acciones que hacen,
sea, tienen eso muy presente, ¿no? Como, bueno, también porque tienen el simbolismo del fuego, el infierno y eso. A mí eso no me gusta porque vivir como con temor de no hago esto porque a mí me nazca del corazón, sino lo hago por no ir al infierno. mm, Tampoco, a mí eso Sí, nunca bueno, me eso ha está convencido. bastante tocado, está bastante distorsionado, la verdad. Eh, pero bueno, como en vida todo lo que se hace tiene consecuencias, en eso también hay, ¿no? Depende, de nuevo, por eso es tan importante cuál es el estado vibracional que uno tiene cuando se va, ¿no? Las religiones, las culturas, cada uno tiene la suya, ¿no? La rueda de Sansara, Ujú. el infierno, La el juicio. reencarnación, claro, la reencarnación que nos Sí, habla el cristianismo, el hinduismo también, la parte de las reencarnaciones, a mí me resultan muy curiosas, ¿no? Porque la cultura india, ¿no? Que te dice que, bueno, que según lo que hayas hecho, te puedes reencarnar, o sea, si no te... Ellos hablan de la iluminación, cuando alguien alcanza la iluminación, ese nirvana, ujú, es cuando ya deja, separa su ciclo de nacimiento, muerte, o sea, ya deja de reencarnarse. Si no alcanzas la iluminación, como que tienes que volver, pero no vuelves en forma de humano, puedes volver incluso en forma de animal o depende de tu sí. nivel de conciencia, ¿no? Digamos. Bueno, eso ya, bueno, no lo veo tanto así, ¿no? Desde lo que he aprendido, todo, que pues, uno puede volver como animal, por ejemplo, los libros, ¿no? Mira, Cris, aquí se lo dejo los libros, exacto, aquí se deja los ¿Verdad? libros, las fotos, ¿Cierto? bueno, las fotos hoy en día no tanto. Pero sí que hay a nivel, todo está todo el rato buscando un punto de equilibrio, ¿no? Cuando miramos todo lo que es la naturaleza, el universo, hay siempre esa tensión de un lado al otro para buscar el equilibrio. Entonces, sí, en la vida, en la muerte, pues más o menos Ujú. es lo mismo, dependiendo de lo que has hecho, pues sí que habrá algo para equilibrar ese otro lado. Lo que es, cómo va a ser eso, Ujú. ahí cada uno, ¿no? Cada uno, no sabemos qué es lo que va a pasar al otro lado, Como pero las, sí que las es, acciones kármicas, ¿no? O sea, todas esas acciones que tú hayas hecho en vida y casi que se van contigo, ¿no? Pero bueno, entonces como lo que hablan en diferentes filosofías, ¿no? Para mí más que exacto. religiones, para mí son, bueno, filosofías. Exacto, exacto. Pero Mm. tener en cuenta, ¿no? Que siempre, pero de todas formas, no hay que tener miedo a nada de eso. También mirarlo como un juego, facilita mucho cuando se ve como un juego, ¿no? Que hay que ir avanzando de fases, de etapas, sea como sea, y, y nada, y Ujú. eso ayuda bastante. Gracias, Cris, gracias también a ti, también no, creo que ya también no Sí. vamos Uy, que a... sí, llevamos una hora, llevamos una hora aquí, esto daría para hablar todo lo que nos queda de vida. Sí, la Y verdad que sí. el juego de la vida, yo me quedo con esa frase, Daniela, que has dicho, y está clarísimo que la muerte siempre nos va a doler. Incluso el otro día le decía a mi amigo, digo yo, fíjate, al igual el dolor nunca se va, ¿sabes? Porque es de esa cosa de perder a un ser tan, tan, tan querido, o sea, siempre te va a tener ahí, pero sí es verdad que el paso del tiempo hará que lo veas de otra manera, hay que tener muchísima paciencia, acompañarnos, incluso si Sí, necesitas ayuda, incluso psicológica, simplemente para hablar, totalmente, ¿no? Para hablar, que es totalmente. lo que quiere la gente, hablar, Sí, soltar, recordar. Todo eso alivia el alma, ¿no? sí, El tener, poder expresarnos. Otra cosa de la que también nos había dicho este psicólogo que decía, todo el mundo manda el mensaje del pésame el primer día, eso, o el día que se enteran, y luego se olvidan de la persona muchas veces, ¿no? Y es como, es más ya, importante a lo mejor que no estés en ese día, vale, puedes mandar el mensaje de, hey, estoy aquí, ya está, me alejo y dejo que entierre, que pase esa despedida, ese duelo, pero luego la persona te va a necesitar, ¿no? Incluso es más importante estar más adelante, después, después, claro. escuchar, simplemente escuchar. Eso que siempre dices tú que estamos algo tan importante estamos perdiendo, que es la capacidad de pararnos a escuchar a la otra Sí, persona la escucha activa, ¿no? Esa activa. escucha que escuchas con todo el cuerpo, no escuchas solo con los oídos, escuchas con el cuerpo entero. Cada célula de tu cuerpo está pendiente de lo que está hablando esa persona.
Si no lo hacemos, perdemos mucho también Ujú. cuando no lo hacemos. Sí, Hay una sí. riqueza en el escuchar, en la escucha real. Es algo tan precioso, tan bonito, Mm. y en ese proceso es fundamental. Y que sea después, yo estoy de acuerdo. Sobre todo después, cuando viene el día a día, ¿no? Cuando viene ahí la realidad otra vez, ya ha bajado el impacto Ujú. y estar presente sobre todo en nuestros momentos, sí, sí, totalmente. Sí, que es cuando ya uno se da cuenta, va como aceptando ya la realidad de que esa persona ya no está y ya no va a estar Claro. nunca más en Y es este cuando va a plano. sentir, no echar de menos, y en el día a día, va a ser más en el día a día. Ujú. En el momento del impacto, la persona no, a veces no va ni a recordar que tú le has dicho algo, Mm. porque está tan nublada con todo, ¿no? Lo que hay, entonces lo después es mucho más importante, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, sí, efectivamente. Pues Daniela, ha sido un placer. No sé si Ay, para quieres, mí también. si esto interesa a las personas, si queréis que hagamos como segunda, terceras partes o incluso un Zoom donde podamos conectarnos y contar todas nuestras experiencias. Sí, Muchísimas gracias a las personas que estáis ahí. Espero dejar este directo colgado si no pasa nada. Y, sí. y nada, y que esto lo hacemos hoy en vida, Daniela, en este momento presente, mañana no sabemos dónde estaremos. Así es. Así es. Y se queda la pregunta, ¿no? Si sabes que te vas la semana que viene, el mes que viene, ¿qué harías? ¿Qué haría? Sí, sí. Sí, sí. Esa es una buena pregunta. Sobre todo cuando estamos en esos momentos así que a lo mejor no encontramos incluso ni sentido a la vida, decir, oye, si mañana ya no estoy, ¿qué harían, no? En este preciso instante. Sí, Mm, sí, pero preguntar, no, esa parte no, porque se basa ahí a fondo la respuesta de, ay, yo viajaría, yo no sé mm. qué, estas cosas así. Pregúntalo de verdad, ¿no? Aquí dentro de esa cajita que todos tenemos ahí. ¿Cuál sería la respuesta que venía de la cajita, de ahí, del corazón, y no las cosas que creemos que tenemos que hacer? Sí, ¿No? sí, Es ahí a donde tiene que salir, desde ahí donde tiene que salir la respuesta. efectivamente, en el ¿No? idealismo. Sí, exacto. Gracias, corazón. Ha sido un placer, de verdad, A como ti, siempre. Yo muchísimas te gracias, abrazo, Daniela. ya sabes, a ver si Me nos llega, vemos. me llegan tus abrazos, pronto espero verte en persona y así Sí, nos achuchamos bien. sí. Un beso. Bueno, Un beso a todos. Gracias. gracias a las personas que nos habéis acompañado, Manolo y Cris, que habéis también ahí Sí, compartido muy activamente, totalmente. Misty, otro beso para ti. Bueno, Sí, bonita. Chao, chicos. muchísimas Chao. gracias, gracias a todos. Chao. Gracias a ti. Chao, Chao. chao.